principio yo no sabía quién era el Chino Domínguez. Me encontré en un curso de investigación periodística y nos pedían hacer el perfil a un personaje. Busqué gente que quizás ya era muy tocada, porque como me gusta el deporte, digamos, tocaba el Chemo o el Puma Carranza, cosas así, pero entre toda la búsqueda llegué a encontrar una foto de Lolo Fernández en el que tenía créditos y decía Carlos Domínguez. Entonces, a partir de eso, le dije al profe, ¿usted conoce a Carlos, el Chino Domínguez, fotógrafo? Y me dijo, sí, es uno de los reporteros gráficos más importantes. Entonces, es ahí cuando digo, ya, chévere. Entonces, detrás de todo lo que se ve, todo lo plasmado en fotografías, se puede, o sea, nadie sabe quién estaba detrás, ¿no? Entonces lo chévere para mí fue contar la historia de la persona que está detrás de esas fotografías. Entonces es así como empieza digamos, empiezo a seguir al Chino Domínguez. El neorrealismo posguerra creo que cautivaba o atrapaba más las situaciones que se dejó en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se generó en Italia, en algunas partes de Europa, y es por eso que es la posguerra, o sea, agarró como las sociedades en realidad cambiaron a partir de esta situación y cómo poco a poco iban agarrando o iban tomando viada a lo que es ahora esas sociedades. Pero digamos, en el caso de Foto Callejera, se puede decir que, o sea, capta lo que es, o sea, lo que es un reportero gráfico, ¿no? Lo que ahora todavía se puede realizar, que es salir a las calles, tomar situaciones de la sociedad, no necesariamente después de una guerra, sino a partir del contexto en el que se vive. Eso creo que es la diferencia en realidad, porque el neorrealismo posguerra se dedicó a eso, a la posguerra. Bueno, particularmente creo que casi siempre utilizó la técnica del retrato. Él siempre utilizaba a las personas con rasgos quizás especiales o con cicatrices o con arrugas en la cara, para tomarles fotos, retratos, fotos muy cerradas en la que él decía que en el rostro de una persona se podía reflejar lo que la persona pasaba y lo que la sociedad pasaba, creo yo. Entonces utilizó mucho eso y luego prácticamente lo que hizo fue hacer foto callejera o como se dice, ¿no? Retratos, disculpa, o reportero, era un reportero gráfico, entonces lo que él iba a buscar era eso, o sea, más que todo planos generales, planos en el que se demuestre situaciones, bodegones, creo que no, o sea, no he llegado a ver una foto de él en bodegón en ese estilo, pero básicamente retratos, básicamente eso, ¿no? O sea, él era un reportero gráfico, como te digo, y creaba situaciones, digamos, es muy conocido o algunos conocen que él una vez hizo o sea, se hizo denunciar por un amigo para que lo metan a la cárcel del Cesto, y con una amiga llegó a meter su cámara Nikon F3, si no me equivoco. Entonces hizo planos generales de la cárcel para poder demostrar lo que se vivía dentro de la cárcel, de ese tipo de sociedad que hay dentro de una sociedad más grande, ¿no? Entonces, más o menos ese era su estilo, muy criollo para buscar imágenes, y en el caso de tenía que cambiar su estilo, tenía que demostrar otra cosa, hacía retratos muy cerrados, buscando cosas específicas de los rostros de las personas que tomaba. Bueno, en realidad, y aunque muchos quizás no lo tomen en cuenta, son el aporte o los aportes que hacen en la sociedad son interesantísimos y son muy, o sea, y son buenos,
porque digamos ahora el archivo del Chino Domínguez está en las salas peruanas, tiene miles de negativos ahí y como te digo, él abarcó una época desde los 60 hasta 2011, 2010, en los que pudo captar todas las situaciones y todo lo que se vivió en el Perú durante esa época. El golpe de Estado en el 68, en el 92, el terrorismo en el 85, bueno, del 80 al 85, al 2000. Entonces, creo que es una persona que logró capturar lo que es la historia de nuestro país en épocas muy difíciles. Además que creo que en los 70s, cuando se crea la República, y él estuvo ahí desde un principio, estuvo en varios diarios, en varias revistas, y él aportó, creo, algo muy interesante, que es, antes lo que se hacía en el periodismo era una imagen pequeña que acompañaba el texto. Y creo que a partir de lo que él hacía y de las fotos que él realizaba, se le dio a la fotografía una mayor relevancia. Ya no simplemente era un complemento, era algo que buscaba y que brindaba dar información. Entonces, eso, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, no necesariamente él lo creó, no digo eso, sino que gracias a él se tomó el ejemplo de otros lugares y de otros países que ya se estaba haciendo, y con su fotografía se llegó a ilustrar los diarios y las revistas, ¿no? Entonces creo que él, tanto él como Bresson y como otros fotógrafos, lo que aportan es eso, es tener imágenes que demuestren una sociedad, y que esta quizás en unos 15 o 20 o 30 años puedas verlas y no necesariamente leer un gran texto, pero con una fotografía sabes lo que pasaba en esa época, ¿no? Bueno, en el caso del Chino Domínguez, mi opinión, quizás creo que a partir de lo que he investigado es el reportero gráfico más importante que ha tenido el Perú, por la época en la que él vivió y por cómo desarrolló su trabajo, no simplemente tomando fotos, sino recopilando un gran archivo que se puede observar en su libro Los Peruanos, en el que él intenta demostrar eso, que somos los peruanos. Y bueno, en realidad quizás una anécdota para cerrar esta entrevista amena, es que el Chino Domínguez en un principio no quería ser fotógrafo, ¿no? Quería ser pintor, y su papá le dijo que no podía ser pintor porque en esa época la vida bohemia que llevaban que los pintores, o sea, que eran muy borrachos, no le iba a permitir que desarrolle una profesión así. Cosa que al final no se dio cuenta, que condenó a ser fotógrafo, y los fotógrafos eran mucho más borrachos en esa época. Ya.